Buenos días, mi nombre es Javier Arturo Martínez y voy a redactarles el mapa mental del mundo de Sofía. En este primer capítulo se llama el Jardín del Edén. En este capítulo nos habla más sobre la vida de Sofía, la personaje principal. Eh, Nos dice que su madre es una mujer muy trabajadora, que su padre es un militar, entonces casi nunca está en la casa con ellas. Eh, eh, to- eh, el libro pues prácticamente comienza desde cuando Sofía comienza a recibir la primera carta, la cual no contiene nada, sino solo es una pregunta que es que dice ¿quién eres tú? No traía ni dirección ni quién la mandaba, solo la pregunta, ¿quién eres tú? Sofía, después de leer esta pregunta, pues ella misma se cuestiona y va hacia un espejo y comienza a repararse detenidamente, ya que ella quería saber quién era realmente. Después Sofía recibe una segunda carta que decía de dónde viene el mundo. Eh, Sofía comienza a pensar demasiado sobre este tema, ya que son preguntas que ya no son, antes de que le llegaran, nunca pues había imaginado planteárselas. Eh, Después de la segunda pregunta, llega una tercera carta, que es una carta de felicitación de un padre a su hija. Sofía, al ver la carta, lo primero que piensa es que es una carta de su padre hacia ella. A Sofía abrir la carta, se da cuenta de que no es la letra de su padre, y se da cuenta de que el nombre de la persona a la que va dirigida no es ella. Aunque después de leer la carta, Sofía ve que hay muchas similitudes entre la chica de la carta y ella. Eh, Como las que son que el papá de cada una era militar y que las dos cumplían el mismo día. El segundo capítulo se llama Sombrero de Copa. En este capítulo vemos que Sofía, a darle mucho interés a las cartas que había recibido y las preguntas que se había planteado después de haber recibido las cartas y haberlas leído, Sofía comienza a, ¿cómo decirlo? De alguna manera distraerse de las cosas que pasaban a su alrededor y ella seguir pensando en las preguntas que se había planteado después de haber leído las cartas. Eh, en el colegio no ponía mucha atención, eh, debido a las cartas. Incluso cuando su mejor amiga la invita, o sea, salen del colegio y Jorun, que es su mejor amiga, la invita a realizar diversos juegos, pero Sofía no acepta la propuesta de Jorun, ya que ya había perdido el interés en estos juegos y está más metida en el tema de las cartas y de cuestionarse todo lo que le habían preguntado. Cuando Sofía le dice a Yoron que no, que Sofía rechaza la propuesta de Yoron, Yoron malentiende a Sofía y toma un atajo hacia su casa. O sea, Sofía y Yoron siempre cogían el mismo camino y yo momentos donde se separaban y Sofía seguía hacia su casa y Yoron pues seguía hacia ella. Después de que Sofía rechaza a Llorón la deja sola. Sofía, después de saber que estaba sola, queda con un sentimiento de tristeza, debido a que ella no podía contarle a Llorón sobre las cartas que había recibido. El tercer capítulo se titula ¿Qué es la filosofía? En este capítulo nos damos cuenta que Sofía abre una nueva carta en esta, pero en esta no es una pregunta, es más como que la persona que está mandando las cartas quiere informar a Sofía sobre, eh,
diferentes cosas, como precisamente en quiénes son los filósofos o qué es un filósofo. Eh, en la carta le decía que alrededor del mundo hay personas distintas que cada persona tiene hobbies, distintos hobbies. Hay unos que tienen los hobbies de coleccionar cosas, otros tienen el hobby de realizar actividades físicas, de jugar diversas cosas, y hay un pequeño grupo de personas que tienen el hobby de cuestionarse sobre las cosas de la vida. Eh, bueno, también nos dice que por qué las personas no se cuestionan eh, todo. La explicación que da la carta es porque las personas tienen como una especie de rutina, ya tienen un horario de lo que tienen que hacer diariamente, y que digamos la persona al tener ya esta rutina le toma un temor a lo desconocido, y entonces les da miedo salirse de su zona de confort, y, y bueno, les da miedo salirse de su zona de confort para encontrar las verdades del mundo, de nuestro mundo. Bueno, de ahí sigue el capítulo de los mitos. En este capítulo realmente no mencionan muchas cosas, solo mencionan algo sobre una carta que le había mandado el papá de Sofía pues a Sofía, y no menciona mucho más. Entonces, de ahí sigue la visión mítica del mundo. En esta parte del libro nos dice cómo los humanos de la antigüedad intentaban darle una explicación lógica hacia los fenómenos naturales los fenómenos naturales que pasaban. Esto ya que, digamos, según yo, el hombre siempre ha tenido que darle una explicación a algo o tener algo en que creer. Bueno, el libro dice que los hombres primitivos entre comillas, o los hombres de la antigüedad, le daban, de algunas zonas de Europa le dan la explicación a las épocas de sequía, las explicaban con que, o, perdón, voy a retomar, visión mítica del mundo. En esta parte del libro nos dice cómo los humanos de la antigüedad intentaban darle respuestas lógicas a los fenómenos que sucedían en este tiempo. En el libro utilizan un ejemplo que es de la mitología nórdica. Resulta que en algunas partes de Europa, en las épocas de sequía, lo que hacían las personas era adorar o rezar o de alguna manera decirle al dios Thor que, que les proporcionará lluvias. Esto ya que Thor en la mitología tiene un mazo que genera rayos. Los hombres de la antigüedad asimilaban los rayos con la lluvia. Esta es la manera en la que ellos intentaban darle explicación a los fenómenos naturales, como era la sequía y que de repentemente llovía. Entonces, pues entonces, en conclusión, los hombres intentaban darle explicación a los fenómenos naturales con mitos. Estos mitos eran transferidos de manera oral por niños, ancianos y padres, como si fueran historias para niños pequeños. Igual, pues sí tenía bastante fuerza porque había mucha gente que creía en la mitología del momento, y pues eran pocas las cosas en las que creer en el momento. Hubieron dos personas que comenzaron a escribir estos mitos, y cuando ellos empezaron a redactar los mitos, varias personas empezaron a cuestionarlos, empezaron a ver congruencias, empezaron a ver cosas que faltaban en los mitos,
Entonces empezaron a cuestionar en sí si era verdad o no era verdad lo de el dios Thor o en sí la mitología que habían creado por siglos. Bueno, el siguiente capítulo se llama Filósofos de la Naturaleza. Sofía vuelve a recibir una carta eh, al, al descubrir, Sofía abre esta carta y comienza a leerla. La carta contenía 3 preguntas más, las cuales eran: ¿existe una materia prima de la que todo esté hecho? ¿El agua puede convertirse en vino? ¿Cómo el agua y la tierra pueden convertirse en una rana? Sofía empezó a sacar sus propias conclusiones. En la primera pregunta, Sofía piensa lo siguiente: si existe una materia prima que lo sea todo, ¿cómo decide esta materia en qué se va a convertir? O sea, ¿cómo esta materia decide que se va a convertir en este círculo? ¿O cómo decide la materia que va a convertir en una flor? Si es algo que no, ¿cómo decirlo? De alguna manera no puede pensar, porque es algo. La segunda, ¿puede el agua convertirse en vino? Sofía recuerda que en la iglesia había oído que Jesús había convertido el agua en vino. Y la tercera, siguiente capítulo se llama El proyecto de los filósofos. En este capítulo la persona que le escribe las cartas a Sofía le explica que los filósofos no solo se centran en una mínima área para explicar los fenómenos de la naturaleza, del universo. Luego, al final de la carta, la persona que le está escribiendo las cartas a Sofía le dice que le va a comenzar a dejar ciertas tareas muy pronto. De ahí sigue el capítulo de los filósofos de la naturaleza, otra vez, perdón. También nos habla de que en Grecia había unos filósofos que se enfocaban en analizar los cambios de la naturaleza. Ellos buscaban un porqué de los cambios naturales. ¿Qué sucedían? ¿Por qué sucedían? Estos filósofos comienzan a buscar respuestas de una manera científica. Ahí es cuando la filosofía y la religión se separan. Ellos comienzan a buscar una manera de explicar que no sea por un ser divino. Ellos creían que había algo de lo que todo existe, que nada venía de la nada. Siguiente capítulo, los 3 filósofos. Nos cuenta sobre los 3 filósofos. Bueno, los 3 filósofos. Este capítulo nos cuenta sobre los 3 filósofos de la naturaleza, los cuales el primero es Tales de Mileto. Pues yo creo que primero hay que saber quién fue Tales de Mileto antes de meternos a su filosofía. Tales de Mileto nació en el año... Pues primero fue Tales de Mileto. Primero pues yo creo que tenemos que saber quién fue Tales de Mileto antes de meternos en su filosofía y el papel que cumple dentro del libro. Tales de Mileto fue un filósofo matemático y geógrafo físico. Fue legislador griego, nació en el año 624 a.C. en Mileto, actualmente Turquía, y falleció en el año 546. Bueno, fue el iniciador de la escuela de Mileto, en la que pertenecieron Anaxímenes y Anaximandro. En la antigüedad se le consideraba uno de los sabios, uno de los 7 sabios de Grecia. Lo que nos habla sobre en el libro del Mundo de Sofía es que el origen de todo lo que existe es el agua.
De ahí le sigue Anaximandro, que fue un filósofo geógrafo, discípulo de Tales. Nació en el año 610 a.C. y falleció en el 545 a.C. En el mundo de Sofía, él aparece en el mismo capítulo que el de Tales y nos dice que el principio de todas las cosas era el arjé. El arjé es ¿cómo decirlo? Es la materia prima de la que viene todo. Es un elemento que pues es el elemento del que él dice que vienen todos los elementos, del que viene todo. Es lo que él dice que es que el arjé es el principio de todas las cosas. También lo denominó que el arjé era el apeiron. Apeiron significa el principio de todas las cosas y listo. De ahí sigue Anaxímenes. Anaxímenes nace entre el año 615 a.C. y el año 590 a.C. y fallece en el año 550 a.C. y 528. En el mundo de Sofía aparece también en el mismo capítulo. Nos dice que coincide con Tales del agua, pero se cuestiona de dónde viene el agua. Anaxímenes dice que el agua viene de aire concentrado. El siguiente capítulo se llama Nada puede surgir de la nada. En este capítulo trata que de los tres filósofos ya antes mencionados, no entendían cómo la materia prima se podría convertir en algo completamente diferente. Y nos habla también sobre Parménides, quien fue otro filósofo, quien nació en el año 515 a.C. en Elea, Italia, y murió en el siglo V a.C. En el libro lo que él dice es que todo lo que existe siempre ha existido y que los sentidos nos daban una imagen errónea de lo que era el mundo y que pues lo más importante era la razón. Esto se le denominó razonialismo. Bueno, de ahí sigue el capítulo de Todo Fluye. En este capítulo nos habla sobre Heráclito, que a diferencia de Parménides, se iba más al lado de los sentidos y creía que el bien y el mal tenían un lugar en el todo. Y decía que las cosas malas también nos enseñan. O sea, él decía que no, lo único que sirve no son las cosas buenas. También decía que las cosas malas que pasaban nos enseñan, siempre nos terminan enseñando o dejando algo. Por ejemplo, él pone por ejemplo en el libro que si no nos enfermamos, ¿cómo íbamos a saber qué era estar sanos? O sea, si no sentíamos la sensación de estar enfermos, ¿cómo íbamos a apreciar cuando estuviéramos sanos? El siguiente capítulo se llama Los Cuatro Elementos. En este capítulo habla sobre Empédocles, quien fue un filósofo y político griego, nació en el año 495 a.C. en Cialiobi, Italia, creo que era así, y falleció en el año 435 en Etnia, Italia. En el libro dice que tanto Heráclito como Parménides están bien. O sea, sus afirmaciones están bien, pero que los dos caen en el mismo error, que es que los dos caen en el mismo error, el cual es de un solo elemento, que de un solo elemento nace todo. Él dice que, bueno, Empédocles llega a la conclusión de que hay cuatro elementos,
los cuales ya conocemos todos, que son el agua, fuego, tierra y aire. De ahí sigue el capítulo Todo en Todo. En este capítulo nos habla de Anaxágoras, quien fue un filósofo presocrático nacido en Turquía. Murió en el año 429 en el libro antes de Cristo. En el libro eh, aparece diciéndonos que él no estaba de acuerdo que todo nazca de los cuatro elementos. Lo que él decía era que había, bueno, sí, estaba el agua, estaba la tierra, estaba el fuego y estaba el aire, pero que había un quinto elemento, el cual no era visible ante el ojo humano. Lo que él nos decía es que él no creía que la sangre, los huesos, la carne, naciera del agua o de la tierra o del aire o del fuego, sino que nacía de un quinto elemento, el cual el hombre, el ojo humano no alcanzaba a percibir. De ahí sigue el capítulo de la teoría atómica. Bueno, en este capítulo ya nos salimos un poquito de lo que es la parte de los filósofos, aunque realmente pues no nos salimos de todo. Entonces, en este capítulo Sofía, al haber leído sobre los anteriores filósofos mencionados y sobre sus pensamientos filosóficos, ella empieza a investigar sobre la pregunta de dónde viene el mundo, que es lo que se ha planteado anteriormente. Ella encuentra que Demócrito decía que las cosas no cambiaban, sino que estaban hechas de pequeñas partículas que eran indivisibles para el ojo humano, llamadas átomos. Que lo que significa es que átomos significa indivisible, ya que son tan pequeñas que no son posibles, o sea, no se pueden ver. Y que estas pequeñas partículas eran las que formaban todo. También en el libro habla algo sobre los átomos del alma, que son unos átomos que se encuentran situados en, en la razón, y cuando la persona fallece, estos átomos se, dis- se dispersan y, y algunas veces encuentran otra alma. Desde ahí sigue el capítulo de Destino. En esta parte a Sofía le llega otra carta con las preguntas, otras preguntas que es: ¿crees en el destino? ¿Son las enfermedades un castigo divino? ¿Cuáles son las fuerzas que dirigen la marcha de la historia? Bueno, Sofía, respondiendo a la primera pregunta, dice que no sabe si existe o no el destino. Lo consulta con amigas de ella y las amigas dicen que sí, el destino existe. Entonces, digamos, como que a Sofía no le cabía en la cabeza ver que todo lo que va a pasar ya está escrito. Eh, También nos muestra algo de que digamos, en la antigüedad las personas sí creían mucho en el destino, ya que antes de ellos realizar alguna cosa, antes, digamos, en la época de cuando el mundo estaba dividido en reinos, en imperios, los reyes de esos imperios, antes de invadir algún lugar o algo que está pasando, alguna enfermedad, iban al oráculo. Eh, por un ejemplo, es lo que pasa en el libro de ¿cómo es que se llama? De Edipo Rey, cuando el rey de Tebas va a consultar al oráculo de Delfos sobre si va a poder tener un hijo, ¿no? Ya que lo habían intentado durante mucho tiempo, él con su esposa. Eh, Eso no aparece en el libro, pero
Es un dato curioso y es una manera de cómo en la antigüedad se utilizaba sí se creía mucho en lo que era el destino. Eh, bueno, de ahí sigue el capítulo de la filosofía en Atenas. Bueno, desde esta parte ya nos comienzan, habla mucho sobre, digamos, termina, bueno, en esta parte habla sobre el fin de la filosofía de la naturaleza. Bueno, a partir de este momento donde ya dejan de creer en la filosofía de la naturaleza muchos, ya que comenzaron a cuestionarse distintas cosas y otros comienzan a cuestionarse sobre otras posibilidades sobre la creación del mundo, se separan entre los filósofos presocráticos y los filósofos socráticos. Los tres filósofos más importantes de la historia también nos hablan sobre ellos, los cuales son Platón, Sócrates y Aristóteles. Pero en esta parte se torna más sobre Sócrates, que lo muestran como una persona única, una persona que con tan sabia que no se va a volver a repetir. Una persona con una manera de pensar y adaptarse muy fácilmente a a cualquier enfoque de la filosofía. Bueno, de ahí sigue el hombre del centro, que nos habla sobre los cambios que genera Sócrates al nacer en Atenas y al comenzar ¿cómo decirlo?, a meter su pensamiento filosófico en Atenas. Eh, eh, Atenas comienza a cambiar el enfoque naturalista que tenía antes y, y empiezan los principios de la democracia. Atenas manda a los sofistas, que son un grupo de filósofos que se encargan de enseñar, que de cierta manera podemos decir que fueron los primeros profesores de la historia. Bueno, los sofistas quedan en un punto escéptico de la filosofía, porque dicen que es imposible saber todo sobre la naturaleza y el universo. O sea, que no hay mente o no hay manera de poder saber todo, porque al tú encontrar la respuesta a algo, se crea la duda de otra cosa que utilizaste para encontrar esta respuesta. Entonces entra en un bucle. Entonces ellos llegan a la idea de que es imposible saber todo. Bueno, ahí sigue el siguiente capítulo, que dice ¿quién era Sócrates? Bueno, en este capítulo nos siguen hablando de Sócrates, sobre quién era Sócrates, sobre cómo era su día a día y sobre los aportes que tuvo a la filosofía. Se decía que Sócrates era tan sabio que podía entrar en cualquier corriente de la filosofía. Esto lo hace más apreciado en la actualidad, y a nivel del ámbito de la filosofía es, según yo, el filósofo más importante que ha tenido. Eh, eh, Fue condenado a muerte gracias eh, eh, bueno, gracias al método que utilizaba para, como de alguna manera, sacar información, eh, y la forma en la que lo hacía. Eh, Gracias a Platón, que fue su discípulo, se puede conocer cómo pensaba Sócrates, ya que este era su discípulo. Sócrates
De ahí el capítulo que sigue es el arte de conversar. En este capítulo, nos muestra cuál era la filosofía de Sócrates, cómo él no enseñaba como tal, sino que eh, él promovía saber escuchar. O sea, las personas llegaban a él las escuchaba y y de esa manera podía corregirlas. Lo que decía el libro, un ejemplo que daba el libro, era sobre el parto. Ponía a Sócrates en el papel del doctor y a la persona que llegaba a Sócrates como la madre que va a parir. Lo que decía es que Sócrates lo único que hacía era acompañar el parto y el parto realmente lo hacía la persona. Eh, eh, lo hacía la persona al cambiar su forma de razonamiento, ya que él decía que de esta manera la persona podría cambiar su conocimiento interior, ya que lo que decía Sócrates sobre el verdadero conocimiento es que el verdadero conocimiento es el que uno tiene dentro de uno mismo. Bueno, ya hasta aquí. Gracias. Esta fue mi presentación. Hasta aquí me pude leer el libro. Y gracias.